Escuchamos esta música y desde luego que pensamos en Grecia. Grecia es nuestro siguiente destino hoy en las curiosidades del mundo antiguo. Curiosidades que analizamos como tantas y tantas veces con nuestro colaborador, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de volver con vosotros. Durante las últimas semanas no has podido estar con nosotros, los oyentes te han echado de menos y todo el equipo del programa te manda, y ha estado pendiente de ti, te manda un enorme abrazo y un gigantesco saludo en estos momentos difíciles que has pasado, que ha pasado toda tu familia. Sabes que con todo el apoyo de la gran familia de la Rosa de los Vientos, de los que estamos aquí delante del micrófono y de los que están ahí detrás del transistor, te han mandado sus abrazos. De verdad es que se nota, se nota ese aprecio, y más en estos momentos. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros tan poquitas semanas después y bueno, pues deseando contigo seguir disfrutando de estas lecciones de historia que nos has estado dando durante los últimos tiempos sobre Roma, curiosidades del mundo antiguo, especialmente situadas en Roma, tanto geográfica como históricamente. Vamos a volver un poquito más atrás en el tiempo, ¿verdad? Sí. Nos vamos a situar en Grecia, que es, yo no sé, pero por lo menos popularmente se considera la antesala de Roma. No sé si para los historiadores es exactamente así o no. Sí, sobre todo a los helenistas les encanta recordárnoslo a los romanistas, que nosotros somos unos, o los romanos, que eran unos copiones, que eran, digamos, tenían una falta de originalidad y que todo viene del mundo griego. Ya lo decían los poetas del 19, es que todos somos griegos. Ahora hemos escuchado esta música y pensamos en Grecia y pensamos en esa península, pensamos en lo que es el país geográficamente hablando, hoy conocido como Grecia. Sin embargo, lo antiguamente conocido como Grecia era mucho más, tanto en lo geográfico como en lo social. Claro, porque uno puede definir Grecia de dos maneras. Grecia es la tierra que crea a los griegos, o Grecia es la tierra donde viven los griegos. Nosotros realmente no hacemos historia de Grecia. Ya lo decía un gran maestro mío, don Luis García Iglesias, hacemos historia de los griegos, y los griegos son los que hacen Grecia. Y los griegos llegaron mucho más lejos que esas fronteras que hoy tenemos, abarcaron gran parte de ese mundo mediterráneo. Sí, ya desde el siglo VIII, entre otras cosas, como suele suceder siempre, por causa del hambre, tuvieron que empeñarse en un montón de aventuras marítimas, y llegaron prácticamente desde el oriente, desde las costas de Turquía, pues hasta la península ibérica. Los griegos, como decimos, son la antesala un poquito de los romanos. Sin embargo, al hablar de similitudes, de parecidos, de divergencias entre unos y otros, los romanos siempre pensamos en un pueblo en donde la guerra fue muy importante para su expansión. Los griegos llegaron muy lejos, pero no establecieron un estado tan unificado, tan marcado como el de los romanos. No, y esa fue en parte su mayor fuerza, esa competitividad, pero también la causa probablemente de su asimilación por parte de los romanos. Los romanos fueron una sola ciudad que se fue adueñando de todo el Mediterráneo. Ellos realmente fueron un montón de ciudades. Fueron una sola nación, pero nunca un Estado, pues son dos conceptos diferentes. Desde el mismo momento de la aparición de lo que entendemos por mundo griego, hay varios tipos de griegos, ¿no? Sí, esos famosos micénicos, como Agamenón, por ejemplo, todos los que aparecen en la Ilíada, en la Odisea, el mismo Ulises, Héctor es un troyano, pero Aquiles, esos son los griegos más arcaicos, los que llamamos aqueos. Se llamó micénicos porque la primera ciudad que se descubrió fue Micenas, o que se redescubrió, pero ese sería el primer grupo. Esa civilización aquea dio paso a la civilización arcaica y clásica, formada por tres pueblos diferentes, cada uno con su dialecto: los dorios, los jonios y los eolios. Mundo griego, ¿cuánto tiempo, cuántos siglos, digamos, que dura su imperio? Por llamarlo así, que no sé si tampoco es exacto, porque con Roma sí lo podemos utilizar, pero igual con todo lo que nos estás contando con los griegos es totalmente distinto, ¿no? Sí, porque como digo, no es que los griegos formaran un país, sino que eran diferentes países, y algunos imperaban sobre otros. Los espartanos siempre imperaron sobre los mesenios. Pero, digamos, su civilización fuerte, que digamos, si lo empezamos a notar a partir del periodo arcaico, a partir del siglo VIII a.C., realmente dura hasta la dominación romana.
pues hasta el año 30 a.C., que es cuando Octavio Augusto toma Egipto, ese Egipto que ya no era puramente egipcio, sino que era griego, aunque podemos llevar toda esa civilización prácticamente hasta la toma por parte de los turcos, hasta 1452. Cuando hemos hablado contigo del mundo romano, hemos dicho que tantas y tantas cosas se parecen de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestra civilización al mundo romano, y que en cierto modo, bueno, pues si establecemos una línea histórica, descubrimos que muchas de las cosas empezaron entonces. Sí. En esa misma línea deberíamos situar en el inicio de esa carrera por la civilización actual también al mundo griego. ¿Se entendería Roma sin la aportación de Grecia? Pues, aunque lo negaré mañana en la facultad, negaré haber dicho esto, la verdad es que no lo podríamos haber entendido. Los romanos son deudores de los etruscos, que estaban hellenizados, y también directamente de los mismos griegos. Los griegos les dieron muchísimos aspectos de su cultura, no solo las formas físicas de su arte, sino un patrón de conducta, de cómo concebir al ciudadano, cómo concebir a la ciudad, muchos aspectos de su alma, podríamos decir. Hemos hablado contigo en una de las entregas que tuvimos sobre el mundo romano del calendario, el calendario romano que estaba muy establecido, que era, digamos, el mismo para todo el imperio. En este caso, y es el tema que vamos a analizar a continuación, el del calendario griego. Sí hay unas diferencias, pese a que astronómicamente existan muchas similitudes, pero sin embargo sí hay diferencias, por ejemplo, respecto al punto de partida del calendario griego. No era el mismo, ya nos estás diciendo que es un mundo formado por diferentes mundos y cada uno de esos mundos pues tenía el suyo, ¿no? Claro, generalmente lo que se acepta como fecha principal es la fecha de fundación de la ciudad, ya sea mítica o no. Lo único, bueno, tenemos a nuestro favor que ellos sí optaron por tener una especie de cronología universal, que fue la era olímpica. Porque había diferentes juegos en Grecia, no solo los olímpicos, pero sin duda los olímpicos fueron los más famosos. Entonces, fijando la fecha del 776 a.C. como la fecha de la primera olimpiada, a partir de ahí podemos calcular de qué año nos están hablando cuando nos dicen esto pasó en el tercer año de la quinta olimpiada. Entonces podemos ir con las tablas y con una pequeña fórmula matemática saber exactamente qué pasó en Atenas o qué pasó en Esparta. Un calendario que, como nos dices, parte en cada ciudad del origen de la fundación de esa ciudad y que se regía por el sol o por la luna. Generalmente siempre se dice que es por la luna. Lo que pasa que es verdad que toda civilización también se fija en el sol. Son los egipcios los que lo fijan puramente en el sol, para describir el transcurso de todo el año, de todo el periodo, sus 365 días. Es solar porque evidentemente, por ejemplo, se fijan en el día y la noche, que es un movimiento de rotación. Pero daban más importancia a la luna porque en principio es lo que más se percibe, aunque tiene ciertas irregularidades. Nuestros meses, por ejemplo, derivan de la luna. Esos meses también tenían mucho que ver con la agricultura, el funcionamiento, los periodos y los tiempos marcados por la tierra y sus frutos. Eran lo que determinaba que estamos en tal mes, en tal época, en tal circunstancia. Un poco en cierto modo como ahora. Lo que pasa es que hemos perdido la referencia de que es así, ¿no? Sí, buena parte del calendario cristiano se basa en santos que han tomado el puesto de divinidades que marcaban pues las pautas a seguir. Exacto, con la primavera llega el florecimiento, con el otoño llega pues el periodo de volver a que la tierra empiece a efectuar su ciclo. En Grecia parecido, ¿no? Sí, exactamente igual. Había muchísima importancia, se le daba mucha importancia en el calendario a Deméter, a Dionisos, porque son dioses ctónicos, es decir, dioses de la tierra. A Hefestos, por ejemplo, se le trata muy poco en el calendario, porque Hefestos es un dios de la industria. Entonces, lo que importa, como pasa siempre en todas las culturas, es lo que te da de comer. Y sobre eso, digamos, eriges tu cultura. Eso es lo que pasó con los griegos. ¿Y existía para ellos un primer día del año, unos periodos tan marcados como los tenemos nosotros, por 3 meses, 4 estaciones? No siempre se fijan. Es verdad que, como son muy variados, lo que mejor conocemos, por ejemplo, es el caso de Atenas. Pero no, realmente los atenienses sí eran mucho más listos y, digamos, comenzaban el año en el periodo, no cuando comenzaba el buen tiempo, que era marzo, abril, sino en el mes de mayor calor, entre julio y agosto, que sería el hecatombeon. Pero realmente, por lo menos hasta donde yo sé,
espero que no me agredan mis amigos helenistas mañana, no se fijan tanto en las estaciones. Lo de las estaciones es más de calendario puramente solar. Los nombres de los meses, has mencionado una hora, eran, bueno, con el caso romano sí que etimológicamente encontrábamos bastante asociación con los nuestros. En el caso griego no la hay, más eran verdaderamente complejos esos nombres, ¿no? Sí, pero como todos los nombres, en nuestro caso normalmente los nombres pierden su sentido, eran nombres parlantes. Hecatombe, ¿qué es? Pues hecatom viene de eka, que son 100, y beón de bous, que es buey, es decir, el mes de los 100 bueyes, que es el gran sacrificio que se puede hacer. Es la manera buena de comenzar el año, para, ¿no?, mejor prevenir que curar. Empezar, como se suele empezar las cosas, bien, con buena letra, como se dice. Y que también nos hace pensar en la función que los bueyes cumplirían en cuestiones agrícolas, es decir, que todo está absolutamente asociado. Claro, y porque el buey es el animal más caro de sacrificar. Es el animal más valioso para la agricultura. Claro, entonces, perder un buey es un acto muy peligroso. Evidentemente se supone que te ganas más favores con la divinidad. Y has mencionado las Olimpiadas, que un día seguramente las trataremos y intentaremos descubrir cómo eran, pero que supongo que formaban parte de los principales actos sociales, si no del principal acto social en la época griega. Sí, no eran el único juego panhelénico. Estaban los juegos nemeos, los píticos, los ízmicos, pero sin duda alguna fueron los más famosos. También estaban dedicados al dios más importante, que era Zeus. Y como digo, además tenían un significado panhelénico. Hablaremos de esas Olimpiadas en futuras ediciones, de estas curiosidades de la historia. Hoy hemos abierto la puerta al mundo griego, hemos conocido un poquito sobre su calendario y un poquito sobre su historia, y a partir de la semana que viene profundizamos en algunos aspectos concretos verdaderamente llamativos. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Un placer como siempre, Bruno.